Ya como pastor predicas, llevas todo y yo me someto a él. Amén. Yo estoy mirando dos cosas y no sé cómo las voy a compaginar, tío Pachanga. Pero lo más importante hoy en día es que lo que recibas lo des. Siempre hay que tener cuidado un poquito, ¿vale? Con lo que se dice, porque a mí me gusta exhortar y a veces no miramos que hay gente igual nueva como la hermana Mari, que Dios la bendiga en esta tarde, que nos alegremos de que estés aquí en este lugar. Miren, dice la Biblia que Moisés hizo trompetas de plata refinadas, las cuales brillaban mucho. Pero dice la Biblia también que Josué hizo cuernos de carnero para hacer caer los muros. Hoy no necesitamos brillar mucho. Lo que se necesita es hacer caer los muros. Ser personas, ¿verdad?, que hagamos bien. Personas con las que podamos tener una conversación. Personas, ¿verdad?, porque, escúcheme, hay mucha necesidad. No solo en Zumárraga, hablando, ¿verdad?, con diferentes pastores, decir que se necesita, ¿verdad?, más que nunca, estar en las manos del Señor. Hace unos días el Triun ese, tío, mandaba un mensaje y la gente se pensaba que era el arrebatamiento. No sabían que era el rapto. Ha habido gente que ha venido hasta casas. No sé, estoy ya informado, ya estoy metido ya por los internets. Vendía hasta casas pensando ya que Dios venía. En esta semana, ¿no? Decir, hermanos, que yo lo creo, que está Dios a pasos agigantados. No estamos para jugar. Y dice la Biblia, hermanos, que vendrán un tiempo. No vendrá un tiempo de llenura, vendrá un tiempo de escasez, dice la Biblia, y el amor de muchos se enfriará. Así que tenemos que estar a cuentas con Dios en el nombre de Jesús. Miren, hay unos hombres que se están preocupando. Si usted lee Mateo 15, 26, no sé lo que voy a predicar. Por eso, si sale mal, lo cortáis. Hay hombres que se están preguntando y están diciendo, en el 15 hasta el 26, 32, están dando un mensaje y están diciendo que baje Dios de la cruz para que veamos y creamos. Y decía yo, ¿cómo? Había gente que preferían un Cristo sin cruz. Amén. Hay unos fariseos que se están preocupando y están diciendo, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer el pan? Y el Señor les empieza a explicar no lo que contamina al hombre en lo de fuera, sino lo de dentro. Porque de dentro salen los malos pensamientos, salen tantas cosas. Y aparece la palabra aquí, pan. Cristo dice, yo soy el pan de vida. Pero cuando dice el pan de vida, el último día de la cena, de la Santa Cena, Jesús ha cogido el vino y el pan y ha dicho, comed, esto es mi pan, es mi cuerpo, representando el cuerpo, ¿vale? Pero yo no entiendo por qué hay un maná anticipado en el Antiguo Testamento que servía para alimentar. El cuerpo de Cristo no estaba todavía partido y Cristo no había muerto ni resucitado, pero ya había gente alimentándose en un desierto. Porque déjame decirte algo, hay algo llamado pan, que es alimento para nosotros. Amén. Luego entraremos a las personas que no quieren, ¿verdad? Prefieren un Cristo sin cruz. Porque yo digo que no fueron los clavos, tío Pachanga, los que sujetaron a Cristo en la cruz. ¿Saben lo que le sujetó a Cristo en la cruz? El amor por los perdidos. Y consumó su obra encomendada por amor. Los clavos no lo podían sujetar porque él, hermanos, con un soplido
habría acabado con todo. A Cristo no lo sujetaron en la cruz. A Cristo, hermano, no lo sujetó los sufrimientos. Cristo fue a la cruz por amor. En el nombre de Jesús. Por eso, hay gente en este tiempo que creo que voy a hablar de esto. Creo, hermanos, firmemente que no necesitamos al Cristo de la cruz. Necesitamos la cruz también. Porque hoy en día hay mucha gente conformista. Quieren el Dios de la cruz. Antes de estar en la cruz, tío, hacía milagros, hacía prodigios. No, Cristo no estuvo con nadie, hermanos, que no se alimentara. Cristo, hermanos, nunca defrauda y nunca defraudó. Pero fue a la cruz y dijo, tomad vosotros también la cruz y seguidme. Hoy tenemos que vivir de las realidades y no de las apariencias. ¿Saben ustedes que muchas mujeres y hombres en internet ponen filtros? En las redes sociales ponen filtros. Pero ¿saben qué pasa? Que en la vida real las imperfecciones siguen ahí. ¿Me están escuchando? En la vida real las imperfecciones siguen ahí. Por mucho filtro que quieras, por mucho filtro que pongas, las imperfecciones, hermanos, no confundas la ficción con la realidad. Amén. Ya la voy a liar. Miren, hay dos clases de sillones. Está el sillón de la comodidad, que es el de la casa, Omar. ¿A que sí? Hay un sillón, hermanos, que es el de la casa, que es una comodidad inmediata. Como vengas cansado, te echas y no te da tiempo ni echarte a la cama cuando venís cansados. Es una comodidad inmediata. Pero hay otro sillón en el gimnasio. Y ese requiere un esfuerzo. Pero en ese esfuerzo hay resultados reales. Ahí no hay filtros. Gloria al Señor. Hoy se necesita más que nunca resultados. No me digas lo que eres, demuéstrame lo que tienes. Tenemos que vivir de la realidad. Un Cristo sin cruz es como ir a un hospital y pedir que te echen el mejor perfume sin aceptar el tratamiento que sana. Hay gente que no toma el tratamiento que tiene que tomar. Alabado sea el Señor. Yo no estoy predicando todavía, ¿eh? Miren, un espejo sucio no mostrará nunca tu rostro limpio, aunque estés limpio. A veces decimos que el rostro es el espejo del alma, que sí, pero si el espejo está sucio, por mucho que estés limpio, no va a sacar la limpieza. Por eso Jesús dice, los discípulos dicen, se están lavando, no se lavan las manos. Vivían de algo, hermanos, externo. Querían vivir de la apariencia. Querían vivir, hermanos, ¿verdad? De lo de fuera. Tener filtros. Los fariseos querían filtros. Querían, ¿verdad? Que Jesús, hermanos, que sabían que hacía milagros y prodigios, ¿verdad? Les dara algo que ellos querían. Era inflarlos por fuera. Alabado sea el Señor. Porque se preocupaban más de las manos limpias que del corazón limpio. Y hoy en día no necesitamos representar una imagen que no somos. Dios viene a por los limpios de manos, sí, pero dice la Biblia, a los puros de corazón. Y hoy necesitamos, ¿verdad? El Dios no solo de filtro. Ahí va, ¿eh? Porque hoy queremos un Dios que sane, pero que no pida santidad. Queremos un Dios que dé, pero que no exija. Pero Él sí. Él se dio en la cruz por amor. Y Él tuvo que decir, yo soy el pan de vida. ¿Saben, hermanos? Que lo importante es no refugiarse en nuestra imagen. A ver cómo lo digo. Jesús dice, yo soy el pan de vida. Alimenta con maná. Pero para alimentar con maná es como el lienzo, tío Pachanga, que se pone, el rey David lo ponen en el pan de la proposición los sacerdotes. ¿Saben que ustedes que el maná no sabía dónde caía?
había un rocío, ¿verdad? Como una nube que tapaba y ellos podían alimentarse. Porque ese alimento era sano, era puro. Yo me he vuelto loco, tío Pachanga, en esto. ¿Saben qué pasa? ¿Ustedes han comprado pan alguna vez y lo han metido al horno? ¿Lo han metido al horno alguna vez pan? Sí. ¿Han comido alguna vez pan sin meterlo al horno? ¿Saben lo que te hace eso? Al hospital vas. ¿Saben por qué? Porque eso tiene levadura. Amén. ¿Y saben lo que hace el horno a la levadura? ¿Lo saben o no lo saben? ¿Están aquí? A su nombre, a esa gloria. El horno hace varias cosas a la levadura. Lo primero que hace es detener la actividad de la levadura. La levadura, ¿saben que es un ser vivo? ¿Lo saben? Trabaja en el secreto, no se ve. ¿Están aquí? Niño, vete para afuera, hombre, vete para afuera. Vete para allí, hijo del vale. Mira para allí. Máchate. Miren, mientras la masa está a temperatura ambiente, consume azúcares, produce dióxido de carbono, lo que hace es subir a la masa. Cuando la masa entra en el horno, el calor mata la levadura. El calor mata la levadura. A partir de 50 o 60 grados deja de vivir. Pero cuando se echa, la levadura pega el último empujón antes de morir. Los 10 o 15 minutos primero, las que hacen bizcochos y cosas de esas lo saben, empieza a fermentar grandemente. Pega el último empujón. Crece. Esos 10 o 15 minutos empieza a crecer. A medida, hermanos, que va creciendo, aparece el gluten, aparece el almidón, porque lo que hace el horno es sodificar, se sodifica con el calor. Sigo. Miren, lo voy a decir despacito. Cuando tú tengas un alimento, si no pasa por el horno, lo primero que te voy a decir, el horno saben lo que significa, ¿verdad? El horno significa la prueba. Cuando tú creas que tienes para alimentar y no pases por el horno, ese alimento no es comestible. Ese alimento hará daño. Ese alimento, hermanos, ¿verdad? Perjudicará. ¿Es pan? Sí, pero si no está pasado por el horno no se puede comer. Amén. Lo primero que hace es matar el hinchazón, ¿verdad?, de la levadura. Solo el alimento de Dios puede quitar en ti lo que Dios, hermanos, ¿verdad?, no quiere. Solo Él, cuando pasamos por el horno de la prueba, somos, ¿verdad?, como dijo Cristo, yo soy el pan de vida. Nadie puede alimentar, nadie puede dar si no es recibido del cielo. Por eso había un maná en un pleno desierto y caían codornices, se había alimento, porque no importa el lugar, el que tiene, tiene en el nombre de Jesús. Y dice la Biblia, hermanos, ¿verdad?, que tenemos que pasar por el horno y por la prueba. Que Dios, hermano, ¿verdad? Daniel no lo salvó del horno, ni tampoco del fuego, que va. Sí, hermanos, lo libró de que no le pasara nada. Porque el horno, hermanos, a nosotros no nos mata, nos perfecciona. Nada. He oído una amén así. El horno nos perfecciona. Claro, pero hay gente que no quiere horno, Johnny, que no queremos horno, que queremos un Cristo sin cruz, que queremos sanidad, milagros, queremos prosperidad, queremos todo, pero no queremos cruz. Tampoco queremos horno y queremos ser comestibles y que la gente, hermanos, ¿verdad?, diga, no hay quien te aguante, eres una potencia. Déjame decirte algo, como no te alimentes y pases por el horno de la prueba, tú no vas a ser, ¿verdad?, de bendición para nada ni para nadie. Pero déjame decirte algo, hay alguien llamado Jesús que siendo Dios se hizo hombre por amor a nosotros y dice la Biblia que dejó el reinado, dejó el cielo para venir, ¿verdad?, a sufrir aquí en la tierra.
Porque aquí vino, hermanos, como el Cordero que quita el pecado del mundo. Aquí vino, hermanos, ¿verdad? Como el Cordero sufriente. Y él, hermanos, dice la Biblia que como Cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. ¿Saben por qué? Porque enmudeció. Porque alguien, hermanos, cuando esté pasando por la prueba o la aflicción, nadie quiere pruebas, nadie quiere aflicciones. Yo no sé cómo puede decir la palabra del Señor: gozaos. Pero ¿cómo me voy a gozar, hombre, en la prueba? Pero ¿cómo me voy a gozar en la situación donde me encuentro? Dice: gozaos cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia. Yo no sé, hermano, lo que tenía mi Cristo, pero sí te puedo hablar de sus sufrimientos, sí te puedo hablar de una vía dolorosa, sí te puedo hablar de unas espaldas abiertas, que dice la Biblia: puedo contar todos mis huesos. Sí te puedo decir, hermanos, de un Cristo que cuando ha llegado a la cruz ya no tiene ni una gota de sangre, porque le han practicado la flagelación, y nadie aguanta la flagelación romana, nadie aguanta los latigazos. Pero, hermanos, con él con paciencia y con templanza, porque está pasando por el tiempo de la prueba. Hay una expresión de Cristo en la cruz que tiene que decir: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. No está hablando del horno ni de la prueba, que va. Está hablando de la ausencia del Padre, que por un momento han venido todos los pecados sobre él. Y el que no tenía pecado se ha hecho pecado. Pero qué temple, señores. Qué paciencia. Porque ahí es donde se ve un cristiano. Un cristiano se ve en la prueba. Un cristiano se ve en las dificultades. Porque cuando todo te vaya bien, puedes venir al culto con una sonrisa en la boca. Das la mano y, hermanos, y es una alegría. Pero cuando estás pasando por adversidad, con problemas, ahí está el temple en el cristiano. ¿Habrás sido pasado por el horno? ¿A cuántos grados, hermanos, verdad, te ha podido poner Cristo en el horno? Porque hay quien pasa por los 40 grados y ya está chillando, ya no aguanta más. Pero déjame decirte algo: Cristo tiene que decir: gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. Yo no, hermanos, yo no creo que ha habido tanta victoria y tanta gloria que cuando Cristo estaba en la cruz. ¿Había gloria cuando hacía milagros? Sí. La gente se gozaba, claro que sí, cuando sanó al leproso, cuando esa niña, ¿verdad?, Dios la sanó. Sí, la gente se gozaba y se admiraba, pero no he visto más triunfo, más gloria que un Cristo en la cruz pasando por la adversidad. El cristiano que tiene temple será como Cristo en la cruz. Han venido todos los pecados sobre él, todos los demonios, hermanos, dice: guarida de leones se han juntado, toros de Basán me han rodeado, horadaron mis pies y mis manos. Todo, hermanos, todo el mal se ha cometido ahí. Pero él contempla y con sabiduría, cuando él ha querido, porque a Cristo nadie lo puede quitar la vida. Él ha dicho: yo doy la vida por vosotros. Y cuando él ha querido, no ha visto el dolor de sus espaldas, no ha visto lo que le ha hecho, no ha visto psicológicamente lo que han hecho, que tiene que decir un Salmos: mas yo gusano y no hombre. ¿En qué situación no se encuentra mi Cristo? Psicológicamente, que no se cree ni una persona, se cree un insecto que se arrastra por el suelo. Pero él, hermanos, enmudeció como cordero, llevado al matadero. Lo han llevado a la cruz injustamente, hecha para reos y malhechores. ¿Sí o no? Por eso uno decía al otro, porque se conocían: hombre, que yo y tú estemos aquí es normal. Le decía: yo sé que este no es. Y Cristo tuvo que decir: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque los que estaban al lado derecho y al izquierdo reconocieron que este no era de los que le acusaban, que él estaba allí inocentemente. Pero Cristo, hermanos, no se quejó, no se enfadó, no se irritó. ¿Saben lo que hizo? Una palabra, hermanos, que arrasó con todos los demonios. Tuvo que decirles: Padre, a estos que están aquí, que mañana les voy a dar el plan de salvación y gracia, tanto romanos, porque podemos decir quién fue el culpable.
¿Quién fue el culpable de que Cristo fuera a la cruz? No solo fueron los romanos, fuimos todos culpables de su sacrificio, porque si no, no nos podía redimir. Pero Él tiene que decir en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque hay mucha ignorancia. Amén. Y sabe el Señor que no somos perfectos, que tenemos faltas, tenemos errores, que sí, que menos mal que está la gracia del Señor. La gracia, ¿verdad?, no te paga conforme lo que tú haces. La gracia te paga, ¿verdad?, sabiendo y conforme a lo que tú no haces. No haces y te pago. Por eso aquellos se enfadaron. He trabajado de la noche a la mañana y se les pagó igual que el que trabajó en una hora. Eso es gracia. La gracia de Dios no es para entenderla. La gracia de Dios, hermanos, es para vivir en ella. Porque se puede hablar de la gracia y de la misericordia y de la bondad, pero negar la eficacia de ella. Cristo, hermanos, aplicó la gracia y nosotros tenemos que aplicar gracia en el nombre de Jesús. Estos no se lavan las manos. No se lavan las manos. Pero que lo que no contamina no es lo de fuera, que es el interior. Hermano, lo digo por mí, de verdad. Los años me están haciendo profesional. Estoy viviendo bajo una capa ficticia. Antes, hermanos, se vivía un poquito más en el temor de Dios. Antes, hermanos, se oraba más, se buscaba más a Dios. Por eso, hermanos, cuando uno se humilla, Dios lo ensalza. Y cuando, hermanos, vives bajo la humillación, sabes perdonar, sabes, ¿verdad?, amar, sabes, ¿verdad?, ayudar. Si no hay oración, hermanos, si no te pareces al Padre, es imposible que esta carne, hermanos, ¿verdad?, vaya hacia abajo. Por eso tenemos que pasar por el horno. Así como el horno, hermanos, mata la levadura, en nosotros tiene que morir tanto el yo, el ego, la idolatría, porque hay gente que está idolatrada consigo mismo. El orgullo, la soberbia, la vanagloria, todas esas cosas tienen que salir a nosotros para parecernos a Cristo, porque Dios es amor. Amén.